Bueno, era Nelson Canquis, politólogo, comunicador social, secretario de Asuntos Administrativos y Políticos y Laborales de la Gobernación del Estado Zulia, a quien le preguntamos justamente sobre esa inquietud que aún tienen algunos alumnos de becarios del programa Jesús Enrique Lozada en relación a posibles actos de discriminación contra ellos. Según dijera el representante de la Gobernación del Estado Zulia, ningún muchacho, ningún estudiante debe tener ningún tipo de preocupación porque, según dijera Nelson Canquis, la Gobernación del Estado Zulia, ya por palabras del gobernador, no debería realizar ningún acto de discriminación contra ninguna persona en el ejercicio de sus derechos humanos. Eran las palabras casi textuales de Nelson Canquis. Sí, bueno, lo importante de resaltar de esta temática es que la discriminación existió, existe y bueno, y sigue existiendo. Sobre todo cuando se toman en consideración aspectos políticos partidistas para sacar del juego y vulnerar derechos fundamentales de ciudadanos que están dando lo mejor de sí para sacar este país adelante, como lo son estos jóvenes estudiantes. Claro. Entonces, un Estado, un gobierno que no cree en la participación libre y democrática, pero que además, bueno, te quita derechos fundamentales, un derecho que es prácticamente el ascenso social y el mecanismo que tiene la gente para poder surgir económicamente. Que ha sido además un programa exitosísimo, el de la beca GEL, ¿no? Tiene más de 10 años y, excelente, y además tuvo grandes convenios con países como Colombia y México, sobre todo con ProColombia, que suscribieron acuerdos para generar que estas personas salieran, sobre todo en materia de carreras de ingeniería, fueran a otros países a trabajar. Y entonces cuando se nos quita este derecho a estos jóvenes, fueron más de 500, 700 jóvenes de distintas universidades, entonces vemos cómo sí, 896. Criminaliza la sabiduría, criminaliza el conocimiento. Bueno, criminaliza el ejercicio de un derecho político como es la posibilidad de participar solicitando un referéndum. Ahora, el día de ayer me comentaba una estudiante que tenía miedo porque en Funda Lozada le habían dicho que todavía su situación no estaba clara porque ella había participado en la recolección de firmas del revocatorio. Y en consecuencia, fíjese, es un acto intimidatorio, es un acto que discrimina, que te castiga fundamentalmente entendiendo que no eres un ciudadano, sino entendiendo que eres un súbdito. Entonces de ahí esa categoría que no tienes derecho y que en todo caso, si yo soy gobierno, tienes que hacer lo que yo diga porque si no, te voy a castigar. Y lo que sí, esta información que he recibido de distintas fuentes, después de que el gobernador echara para atrás, como lo dijimos en la conversación con Nelson Canquis, la decisión de excluir a una serie de estudiantes, más de 800, del programa GEL, ciertamente algunos fueron reincorporados. Yo no sé si la totalidad, si hay otros que están siendo en este momento víctimas de algún tipo de persecución, pero lo cierto es que a los que reincorporaron les pusieron a firmar una carta compromiso. Esa carta compromiso, yo la tengo acá, dice que estos estudiantes, para poder continuar con el programa GEL, se comprometen a varias cosas. Dice así: me comprometo, 1, a aprobar todas las materias inscritas. Eso lo conversábamos con el doctor Lombardi, rector de la UNICA, que en programas pasados justamente hicimos alguna atención y una entrevista específica sobre el caso GEL. 2, a participar en las actividades a las cuales sea convocado por Funda Lozada. Fíjate que esta es una cláusula muy genérica: a participar en las actividades. En un país donde los trabajadores de PDVSA, los gerentes, los directores, etcétera, de los órganos del poder público, eran convocados a marchas políticas proselitistas, esto me preocupa a mí porque esto pues de alguna manera se puede convertir en un acto de algún tipo pues de acciones o dejar de estudiar, porque los estudiantes dejen de estudiar para que Funda Lozada vaya a vender pollo o vender verduras. Sí, es correcto, ¿no? Y no, a ver, y reconocemos que el tema de la responsabilidad social de un estudiante desde la formación es fundamental. Ojo, o sea, no es que de repente hacer algún tipo de actividad comunitaria sea negativo, no, es muy positivo. Es muy positivo, pero cuidado y se empiezan a utilizar este tipo de cláusulas para hacer algún tipo de actividad proselitista, es lo que más me preocupa. 3, en virtud de la responsabilidad social inherente a todo individuo que habite o resida en la República, participar activamente en las diversas acciones comunitarias y de solidaridad que oriente Funda Lozada. Bueno, ya hablamos de esto. 4, reconocer la obligación moral
que tengo con el Estado y sociedad de apoyar la educación en todos sus niveles. En consecuencia, no participaré ni activa ni pasivamente en actos que causen la interrupción de su desarrollo normal y cotidiano en condiciones pacíficas, armónicas y comprometiéndome igualmente a no asumir conductas que estimulen, inciten o faciliten la generación de hechos violentos, incluyendo los que están dirigidos al desconocimiento de la Constitución, las leyes y las autoridades legítimamente constituidas. Aquí parece que se disfrazara ahí una cláusula de decir no puedo protestar, ¿no? Sí. No puedo manifestar. Eso obviamente pues podría ser peligroso porque el ejercicio de la protesta pacífica, obviamente, el ejercicio de reunión pues es un derecho constitucional de asociación y además amparado como estándar internacional en materia de derechos humanos. Entre otras cláusulas que les ponen por allí, les ponen a firmar y a poner sus huellas dactilares. Entonces a mí esto me preocupa mucho. Probablemente en programas futuros vamos a hacer seguimiento a estas cosas, vamos a entrevistar a actores, por ejemplo, del gobierno regional del Estado Zulia, pues para que nos aclaren esto en qué consiste, ¿no? Sí. Inclusive yo lo veo como ya una forma de control, ya que el gobierno empezó con las otras entidades públicas, como PDVSA o cualquier funcionario público, y ahora van con los estudiantes. Ahora, está bien, yo te doy ese porque ellos lo ven como si fuese un regalo del gobierno a ti. Como yo estoy dando las becas, esta vez tú me tienes que dar algún tipo de reciprocidad y esta vez me tienes que decir, bueno, no vas a estar en mi contra. Disfrazándolo en lo que acabas de leer, que fueron como puras palabras eufemísticas, o sea, fue puro eufemismo para decir, no vas a estar en contra de mí. Claro, es lo mismo, por ejemplo, cuando me acuerdo que Maduro hablaba de los taxis estos que dieron, como si los hubiera dado él de su patrimonio, a ver, y las casas y los programas de alimentación, las bolsas de comida, o sea, es la táctica básica populista, claro. Que es que yo te doy la beca, yo te doy la casa, te doy la comida, el carro, lo que sea, pero a cambio de tu lealtad, de toda tu vida, de que tú me seas leal por toda tu vida y nunca estés en contra de mí, tú te quedes tranquilo, y así yo me alimento de ti, te doy una migajita y listo, pero nunca te dejo surgir, nunca te dejo salir de ahí completamente, Sí. sino que te mantengo lo suficiente para que no estés en contra de mí, pero que tampoco para que puedas pensar lo suficiente para ser un ser humano reflexivo, crítico, que busque su libertad. Y este tipo de práctica dio resultado en una Venezuela que tenía una renta petrolera lo suficientemente alta, donde los ciudadanos todavía, bueno, preferían callar ante las dádivas y los regalos y las migajas que el gobierno daba, porque en ese momento se estaba viviendo una dictadura muy light, pues, básicamente. Hoy en día el gobierno no puede sostener eso, y con el bajo apoyo popular eso es inoperativo. Y ustedes que son más jóvenes, no solo ocurre en esa Venezuela de hace unos años que ustedes vivieron, sino en la Venezuela de antes también, porque esto también hay que decirlo. Las políticas populistas de Carlos Andrés Pérez, del gobierno de Lucichi, sobre todo los gobiernos adecos, sin menoscabar la responsabilidad de ese bipartidismo adeco-copellano, ¿no? Pero los adecos fundamentalmente estuvieron más tiempo en el poder. Realmente de alguna manera construyó una forma de hacer política en un país basado en ese concepto del populismo. Bueno, a esta hora entonces tenemos que hacer un corte musical. Vamos a dedicar ya, como es tradición, la primera canción del día a David Alejandro, a mi hijo que nos está escuchando por ahí, a quien le enviamos un fuerte abrazo y toda mi bendición. David Alejandro, esta canción que te gusta es The Passenger, Let Her Go.